Antena Aragón. Bien, es viernes, toca sin duda conocer también la tertulia de los viernes y cuáles son pues los temas que hemos elegido para con nuestros comentaristas, con nuestros tertulianos, analizar también y traer precisamente a las ondas, a través también, en este caso, de sus pantallas, para que puedan generar sus propias opiniones, claro que sí. Así que antes de continuar, como siempre, avanzamos el sumario. La guerra en Ucrania podría estar a punto de entrar en una nueva fase. La estrategia de Putin de anexionar las regiones ocupadas para ponerlas bajo la defensa nuclear del territorio ruso elevará aún más la tensión. Ni Occidente ni China admiten los referéndums de anexión y exigen la devolución de estos territorios a Ucrania. ¿Cómo reaccionará Putin ante un ataque ucraniano a lo que ya considera parte de Rusia? ¿Puede la diplomacia aportar alguna solución? Bronca política a costa de los impuestos. El PP de Andalucía abrió la caja de Pandora fiscal. Diario de Sevilla. Juanma Moreno anuncia una bajada de impuestos en Andalucía y eliminación de impuesto de patrimonio. ABC. Enfado y sorpresa en el gobierno por la bajada de impuestos. ¿Es una buena noticia la bajada de impuestos? ¿Por qué los sindicatos no la apoyan? ¿Qué están haciendo otros países? Las mafias de la ocupación extienden sus tentáculos desde las grandes ciudades a los pueblos. El periódico de Aragón. El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva pide endurecer las penas por ocupación. La preocupación de los ciudadanos y la cercanía de las elecciones hace reaccionar al gobierno. ¿Por qué se ha tardado tanto en reaccionar? ¿Qué pasará con las casas ya ocupadas? ¿Qué opina la otra parte del gobierno? Lo analizamos a continuación con nuestros invitados de hoy. Bien, pues son los temas que hemos elegido. Queremos también analizarlos un poquito más, traer también opiniones y en este caso, antes de comenzar, pues vamos a presentar a los tertulianos, a los invitados que hoy hemos traído a los estudios. Bueno, por un lado, con nosotros, Manuel Arnal, ya saben, él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Fue técnico, ¿no?, en su trabajo de Confederación Hidrográfica del Ebro, licenciado en Geografía, también en graduado social, miembro de la Asociación Vecinal de la Paz. En estos momentos ostenta la presidencia, insistimos, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, y con él también, en este caso, tenemos que saludar, él es diputado por Ciudadanos en las Cortes, decirles también que en estos momentos es vicepresidente segundo de las Cortes de Aragón y también es secretario de organización en Ciudadanos de Aragón. Así que nosotros pasamos a dar la bienvenida también a Ramiro Domínguez. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Nuria, gracias. Bueno, pues que hemos elegido estos temas, vamos a ir desgranándolos poco a poco. Si les parece, antes de comenzar a pedir la opinión, escuchamos el siguiente vídeo, vemos las siguientes imágenes. Primer tema. Putin cumple sus amenazas, anexiona a Rusia los territorios ucranianos invadidos. Y advierte, considerará un ataque a Rusia cualquier ataque a estos territorios. La guerra entra en una fase mucho más peligrosa, la amenaza nuclear toma fuerza. Diario AS. Rusia alerta de que extenderá su doctrina nuclear a los territorios ucranianos que se anexione. Ni Occidente ni China admiten los referéndums de anexión y exigen la devolución de estos territorios a Ucrania. ¿Cómo reaccionará Putin ante un ataque ucraniano a lo que ya considera parte de Rusia? ¿Puede la diplomacia aportar alguna solución? ¿Y la OTAN cómo reaccionará ante el uso de armas nucleares? Bien, estas son las preguntas que nos hacemos. Estos son los titulares también. Hemos cogido una pequeña síntesis de todos los que de forma digital o por escrito, ¿no?, van lanzando titulares. Lo que sí que está claro es que era un fin de semana clave, territorios anexionados. Y en estos momentos estamos todos pendientes, como bien decía este vídeo, de la diplomacia. ¿Por dónde deben de pasar ahora los siguientes retos, las siguientes cuestiones de la diplomacia? ¿Qué papel pinta España en todo esto? Señor Arnal, comienza usted. Bueno, yo creo que en estos momentos, y claro, desde un punto de vista de ver la prensa, ¿no? Ver la prensa y las noticias,
Hay dos datos para mí fundamentales. Uno, que China haya dicho lo que ha dicho, la declaración. Es la primera vez que hace una declaración contraria a los intereses de Putin. Y por otro lado, Turquía, que también ha hecho declaraciones en román paladino, como diciendo hasta aquí se ha llegado, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque la situación económico y social en todos los sitios está bajando. China ya no es la locomotora de Asia, ha perdido ese puesto, porque la crisis económica que nos afecta a todos afecta a la gran fábrica del mundo, ¿no? Que es China. Los sabotajes que ha habido estos días en el oleoducto, en los gasoductos del norte, sí, que indican que se está tomando, digamos, posiciones de fuerza por parte de Rusia. Siempre que va a haber una negociación seria, hay que estar en las mejores situaciones, ¿no? Y es la lógica militar, desgraciadamente, pero eso es así, ¿no? Y yo intuyo, por lo que se lee, de que estamos a punto de, efectivamente, de que se empiece a hablar de diplomacia. Señor Domínguez, ¿opiniones? ¿Qué pinta España? Nada. España no pinta nada en esto. No pinta nada porque se ha demostrado que somos un segundo país en esto. Está Turquía hablando, Alemania, que es uno de los principales afectados, pero España no es que sea un interlocutor claro en estos temas, porque la verdad es que siempre hemos estado a un segundo nivel, lo digo bien claro. Y luego la diplomacia, ojalá Dios te oiga, de verdad, ojalá Dios te oiga, porque la situación es muy delicada. La situación es muy delicada. Rusia tiene 180 millones de habitantes. Es el país que más materias primas tiene. Eso es importante. Aquí se están poniendo muchas sanciones, pero hay otros muchos países que están viviendo de las materias primas de Rusia y no se va a quedar atrás. Y luego tiene una vida relativamente occidental en una dictadura, porque lo del señor Putin es una dictadura clarísima. Yo aquí veo dos opciones. La diplomacia, ya se ha demostrado que este señor no está para diplomacia. Además, le importa tres narices la diplomacia. Este señor no tiene problemas internamente, que Estados Unidos y otros países del mundo empiecen a desestabilizar la situación que hay ahora mismo. Es una realidad. O este señor no va a hacer caso a nadie. Y luego tiene los ultranacionalistas dentro de su país, que son peores que él. Y hay gran parte de ultranacionalistas. La URSS no ha desaparecido en Rusia todavía. Aún hay mucha melancolía de la URSS. A lo cual yo lo veo un problema tremendo. Y creo que la solución, si no el tiempo, espero que me dé la razón, porque este señor, por sí solo, si él hace un contraataque brutal contra Ucrania, se la va a comer. Se la va a comer. Pero no creo que de momento tenga narices a un pepinazo, pero cuidadín con el tema de las armas nucleares, cuidadín. Hay un dato que quería vincular también y quería aportar, y que lo ha avanzado un poco el señor Arnal, y tenía que ver precisamente, bueno, pues con el control del gas, con el control un poco de la energía. Lo que está claro es que 7 meses después de esta guerra hay un interés tácito por controlar la energía. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué puede pasar? Su opinión, siempre están hablando evidentemente como personas. Bueno, si al final son unos pocos los que controlan toda la energía y somos otros muchos los que no tenemos control absolutamente de nada, ¿no? Pero sí que tenemos que vivir, llegar a fin de mes o al menos abrigarnos en invierno. Vamos a ver el tema de la energía. Aquí, debido al tema del gas ruso, hay un país que está saliendo muy beneficiado. Sobre todo Noruega y Estados Unidos. Estados Unidos nos está trayendo muchísimo gas, muchísimo gas. Por cierto, que yo lo veo bien, soy de los que estoy a favor del fracking, para que ahora alguno se me coma por ahí. Pero estoy a favor. Tú tienes unos recursos naturales y yo creo que sí que es positivo. Estados Unidos, estamos importando toda Europa gas licuado de fracking. ¿Qué pasa? ¿Que somos, porque lo importemos, se ve menos o qué? Y eso es uno de los principales países que se están viendo beneficiados. El tema de la energía en Europa ha sido un problema y va a seguir siendo un problema porque la dependencia de Rusia era tremenda. Ahora vienen los acuerdos que tenemos que hacer con Argelia, los acuerdos que tenemos que hacer con los países bálticos, con los países de Suecia, Noruega y Finlandia, y por supuesto con Estados Unidos. Pero desde luego a Europa nos va a costar carísimo, y a la sociedad muy caro también, esa dependencia que tenemos de la energía, sobre todo con países externos. Sí. Que nos va a costar, o que es caro, bueno, ya está también en ese 2% que tiene que ir de armamento, y en este caso también de presupuesto dentro
de España, pues para esa cumbre es uno de los resultados que salían. Pero volviendo a la energía, ¿qué piensa usted, señor Arnal? Aquí estamos apostando a un cambio de paradigma en toda Europa, ¿no? Es el paradigma de la energía de combustibles fósiles, o que la parte mayoritaria de la energía sea basada en energías renovables. Esto es una batalla de tiempo de instalación, yo pongo un ejemplo. ¿Quién iba a pensar hace tan solo 10 años que Aragón, que producía mucha energía con carbón hidroeléctrica, en estos momentos la energía eólica sea la preponderante y dentro de poco la solar? Uno, cuando va al campo de Belchite y ve los aerogeneradores y la gran instalación que hay ahí de producción eléctrica, de placas solares, esto hace 5 años no estaba, Pero esto hay que multiplicarlo por toda Europa. No se ha desarrollado todavía el autoconsumo suficiente en las ciudades. En Alemania van, como se suele decir, a matacaballo. Aquí ahora, con el plan de los planes del gobierno que se han lanzado y las subvenciones, se está hablando de que el autoconsumo va a ser urbano, hay que diferenciar del urbano del rural, ¿sí? Va a ser también una de las herramientas. El problema es el tránsito hacia eso. ¿Cuánto va a tardar en conseguirse ese desarrollo masivo, claro, de las energías renovables, aunque todo el mundo vaya a matacaballo? Pero nos da la sensación de que vamos a pasar un par de años, 3, que es lo que hablan los analistas. Estaríamos hablando también del famoso gaseoducto por los Pirineos, que Francia dijo que no 2 veces y ahora dice que lo está contemplando, seguramente después del sabotaje de los 2 gaseoductos nórdicos, del Mar Báltico, perdón. Entonces, yo creo que vamos a asistir a una incertidumbre cara, que nos va a costar cara, de 2 años. Si todo va bien, seguramente esa dependencia que teníamos de Rusia no va a ser ya tal. Pero claro, 2 años malos. En un contexto bélico. Ahora la energía está centralizada prácticamente en toda Europa. Toda Europa puede salir de España, puede comprar Francia, puede comprar tal, pero dentro de poco la energía será prácticamente a nivel europeo. Ya lo está siendo, pero aún seguimos con las fronteras. Pero dentro de poco yo creo que eso se terminará. ¿Y que hay que apostar por las energías renovables? Sí, pero las energías renovables, aparte de caras, y el dinero que se está pagando a esos productores, si no fuera por las empresas de gas, aquí hemos desarmado todo el sistema energético que había. Alemania, que yo sepa, está volviendo a poner a funcionar las centrales de carbón. Y aquí cerramos una hace 4 días y nos aluspamos y corremos para desmontarla. ¿Pero qué estamos haciendo? Y las que realmente se tendrían que hacer, que son las hidroeléctricas de pila, que son las que tú bajas el agua desde una laguna alta hasta una de abajo, cuando hace aire la subes y siempre tienes... Pues no se están haciendo las de... Yo lo veo muy complicado. Creo que ha habido aquí especuladores que se han aprovechado de todo esto. Y aquí estamos ahora pagando la energía muy cara, por eso nos dicen la excepción europea, la excepción ibérica, todo esto. Pero vamos a ver. Hemos hecho una política energética, Alemania la ha hecho mal, pero nosotros muy mal también. ¿Algo más que aportar a esta opinión? Bueno, de las centrales reversibles, que elevan el agua a otro embalse, sí, y en hora valle y luego... 5 proyectos hay en Aragón. Los proyectos tardan, y por cierto, por informes medioambientales que son competencia del Gobierno de Aragón, porque las cosas llevan una tramitación, llevan toda una tramitación, no nos engañemos. Es evidente que las mismas hidroeléctricas que tenían las centrales de carbón están apostando ahora por eso. Pero en el mundo económico, lo poquito que sabemos de economía es que no puedes estar invirtiendo siempre. Las empresas deciden en qué momento es el adecuado para invertir. Van a invertir en esto porque tenemos la suerte de ser un país montañoso, y Aragón lo es, con lo cual hay muchas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero también es un país ventoso, Aragón, somos muy ventosos y también muy soleados. Tenemos
en el Valle del Ebro muy poca precipitación. Ya les gustaría a Belchite que hubiera, en la zona del campo de Belchite, Daroca, que hubiera más días de lluvia. Pero bueno, no somos más soleados que venidos. Y no tenemos playa. Todo llegará. No tenemos playa, todo llegará. Todo llegará. Venga, cierro aquí este tema. Esta es la realidad que deja, o que en estos momentos marca este séptimo mes de la guerra, esa anexión, también el debate de la energía, evidentemente. Cambiemos de tema, hablamos ahora de impuestos. Bronca entre los partidos a costa de la bajada de impuestos a escasos meses de las elecciones. El presidente andaluz abrió la caja de Pandora. Hoy firmamos el decreto ley que establece lo que va a ser la 6ª bajada de impuestos en Andalucía. El gobierno de Sánchez descalifica la propuesta, pero la cercanía electoral rompe su estrategia. El Mundo. Puig desoye a Sánchez y anuncia rebajas fiscales a las rentas de 60.000 euros. ABC. Enfado y sorpresa en el gobierno por la bajada de impuestos unilateral de Puig. Una docena de comunidades autónomas se suman a las bajadas: Galicia, Murcia, Valencia, Andalucía o Castilla y León. De los impuestos. Yo creo que en este momento mucho más importante que los tributos. Además, las autonomías tenemos un margen muy reducido en cuanto a fiscalidad. Y el gobierno se ve obligado a cambiar de criterio. El Mundo. El gobierno ultima ahora una bajada de impuestos a las rentas más bajas. ¿Supone esto una victoria del PP frente a Sánchez? ¿Cuánto ha influido el miedo a un castigo en las urnas en el cambio de criterio del gobierno? ¿Cómo afectará a las relaciones de PSOE y Podemos esta decisión? Lo analizamos a continuación. Bueno, y aquí tenemos que decir, evidentemente, ¿no?, que tiene que empezar la exposición el señor Domínguez, además de vicepresidente segundo de las Cortes, es diputado por Ciudadanos. Quizás usted nos puede, desvelar, ¿no?, alguna que otra clave que a lo mejor no tenemos, y como bien decía este vídeo, hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Responde ahora esta bajada de impuestos que propone también, en este caso, el presidente Sánchez, pues a un motivo electoralista? Total. Llevan diciéndonos hace muchísimo tiempo, que no son partidarios de rebajas de impuestos. Nosotros la legislatura pasada, con el gobierno de PSOE, Chunta, sí hicimos una rebaja de impuestos en el impuesto de sucesiones, impulsada por Ciudadanos, y se rebajó el tramo a un 60%. Y la verdad es que fue importante, fue una rebaja importante, y la verdad es que sí que entró. Ahora, aquí hemos estado oyendo en las Cortes de Aragón muchísimas veces que los impuestos, que sin impuestos no se pueden dar determinados servicios en Aragón. Yo soy partidario de bajar impuestos. Porque se recauda más. Y luego otra cosa, si tú quieres dar servicios en Aragón y dar más calidad a la sanidad y a la educación, quítate este mamotreto que tienes de administración superflua, hablando en plata, de gente que vive del erario público, 800 asesores que tiene el señor Sánchez, una administración mastodóntica, 22 ministerios. ¿Para qué sirve el Ministerio de Consumo? Para nada. Sí, para autofastidiar a España, sí, porque el principal enemigo que tiene el consumo en España es el ministro. Entonces, para eso, yo desde luego creo que con una buena política de impuestos, sobre todo bajándolos ahora en estos momentos, se generaría más economía. Oye, un país que está gobernado por la izquierda, como es Portugal, que lo tenemos aquí al lado, ha hecho una rebaja y desde luego encima ha invitado, debido a los altos impuestos que tiene en España, a muchas empresas y a muchas personas que se vayan a Portugal. Y es un país gobernado por la izquierda. Vamos a ver, si tú haces una buena política fiscal, una buena política de impuestos, que no lo subes y que das respiro a las familias, siempre está mucho mejor el dinero en las familias, tanto para el ahorro como para el consumo, que en las administraciones, porque muchas veces las administraciones no lo gastan como deberían, y desde luego que la sanidad y la educación, eso es prioritario. Señor Arnal. Yo voy a parafrasear el axioma periodístico, ¿no? ¿Por qué se bajan o se suben? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a quién afecta? A los ciudadanos. ¿Y en qué cuantía real?
Tercera pregunta. ¿De dónde se quita o dónde se pone? Luego en los presupuestos del erario público, dónde se va a invertir, dónde se quita, etcétera, etcétera. Esto no se está diciendo. Es evidente que estamos en campaña electoral. Y el que diga que no, pues miente tremendamente, ¿no? Así es verdad. Pero, ojo, yo que no soy liberal, pero Fukuyama, que es el padre teórico del nuevo liberalismo, que ha estado funcionando durante años, ahora reconoce que el liberalismo se ha pasado y que a lo mejor hay que volver a políticas de Estado de protección potente social. No lo digo yo, lo dice este señor. A mí lo que me sorprende es las trampas que se están haciendo en el solitario, y voy a poner un ejemplo de trampa. Sí. Renta media en Zaragoza. 29.000 euros, más de 29.000 euros por habitante en Zaragoza capital en el 2019. Pero es la renta declarada, porque la renta real, porque son de las declaraciones, la media de las declaraciones de 2019, hay muchos colectivos que están exentos de hacer declaración porque no llegan. Entonces ya la renta real por habitante es de 14.116 euros. Y nosotros, Aragón y Zaragoza, somos de los sitios que estamos de media en España. No somos Pozuelo de Alarcón, donde la renta se dispara tremendamente, pero somos de la media. Siempre se ha dicho que Aragón es la media, es muy representativa, y la ciudad de Zaragoza de lo que sería la media de España, ¿no? Entonces, a los ciudadanos hay que decirle, tú como ciudadano medio te vas a ver beneficiado en esto, pero perjudicado en esto y en esto otro. Y eso no se quiere decir. Estamos en las batallas previas a la campaña electoral. Y seguramente en la campaña electoral es cuando se empiece a salir verdaderamente el cogollo de las propuestas fiscales serias. Datos, les dejo datos. El Ejecutivo contempla, buscando todos los titulares también, que los salarios por debajo de 21.000 euros brutos anuales tengan esa rebaja del impuesto del IRPF. Y también contempla o acuerda un impuesto de solidaridad que entrará en vigor a partir de 2023 para los patrimonios de más de 3 millones de euros, que afecta. Esos 3 millones de euros suponen 23.000 contribuyentes, un 0,1% de España. 21.000 euros brutos anuales. ¿Les parece una buena horquilla para bajar el IRPF? Señor Arnal. Está la renta individual y la renta familiar. Por eso digo que nos estamos haciendo muchas veces trampas en este solitario fiscal, ¿no? Evidentemente que no es lo mismo una familia de renta 21.000 euros con 3 hijos. Esta que se contempla es al salario de una persona. De una persona. Contemplan 42.000 euros por familia. El salario medio en España, creo recordar... Con pareja, porque también puedes estar sola. El salario medio en España... antes de impuestos está sobre esa cantidad, creo recordar, porque está el antes de impuestos y luego el neto después de impuestos, ¿no? Entonces, esto hay que afinarlo más, se tiene que ver, ahora se han echado las cifras estadísticas gordas, Está bien, yo creo que es una buena bajada en una situación de contexto de inflación desbocada, y que ya se anticipa que vamos a cerrar sobre el 9%, ¿no? de inflación, se anticipa. En los presupuestos tendrá que aparecer cuánto van a cobrar los pensionistas, cuántos van a cobrar los funcionarios del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas cifras, esta sopa de encuestas y de cifras, la tendremos que ver sustanciada cuando se presente claramente el proyecto. Y luego, en cuanto a las autonomías, es sorprendente que autonomías, y esto el señor diputado y vicepresidente sabe más, con un déficit claro, con falta de personal sanitario, con falta de maestros, con falta de renovación de determinados puestos de funcionarios, pues se tiren a la piscina tan alegremente. A la ciudadanía yo creo que nos deja un poco sorprendidos.
salvo lo que se esté hablando es del chocolate del loro, y entonces que lo digan, estamos rebajando el chocolate del loro, y lo digan así. Y esto no va a afectar a la sanidad porque es el chocolate del loro. Claridad, ¿no? Es más claridad, si no da la sensación de Claro. que esto va a ser la jauja. Claro, no, al final nosotros, y ojo, estamos haciendo ustedes una labor importante, porque lo que hacemos es coger esos titulares que llamamos sensacionalistas y poner incluso, bueno, pues a más compañeros de medios de tirada nacional con esos titulares para que ustedes los analicen, ¿no? Para que también al final, como ciudadanos de a pie, pues que dé una opinión. 21.000 euros, ¿está bien? Yo es que vuelvo a repetir. ¿Dónde quedan las rentas medias? Claro, no, es que la clase media es la que realmente está pagando impuestos aquí. Las clases medias, es que aquí hablamos de 21.000 euros, relativamente. Claro, es que esto es lo que hablamos, el chocolate del loro. 23.000 personas que tienen más de 3 millones de euros. ¿Y la SICAP? ¿Y la SICAP? La SICAP está en el 2%. Las SICAP no pagan. Ah, y si les dices algo, me marcho. Es que aquí, toda la vida, en los países europeos, quien realmente se come los impuestos suelen ser las rentas medias. Las rentas medias, la clase media trabajadora, esas personas pues que están en esa horquilla entre los 1.200 y los 2.500 euros, en esa horquilla, que son los que realmente les va a tocar pagar esos impuestos. Esto empezó el señor Feijóo con el señor Moreno Bonilla en Andalucía y la señora Ayuso en Madrid. Vieron que electoralmente se coge con buena voluntad, bueno, y llegan, el ser. resto dice el gobierno, de eso nada, aquí los impuestos son necesarios para tal. Pero claro, llega el otro y le dice, no, es que usted tiene una administración mastodóntica que usted está dando de comer aquí a un montón de gente. Y dicen, me cago en la leche que tenemos en 9 meses el señor de Valencia, el señor Chimo Puig, y dice, no, oye, yo no me voy a quedar atrás. Pero es que esta mañana, noticia de las 6 de la mañana, resulta que a Extremadura también está valorando un paquete de rebaja de impuestos. El señor Revilla ya ha dicho que Cantabria no se va a quedar atrás. Y lo que ha dicho el señor Bernal tiene toda la razón del mundo. Esto es un engaña a bobos. Eso sí, Lambán lo ha dicho, sí hay acuerdo, pacto con su Nosotros se lo dijimos, oiga, ¿usted quiere bajar impuestos? Cuente con nosotros. Así. Una pregunta y ya cambio de tema. En cualquier caso, ustedes no forman parte de ese 0,1 del impuesto solidario, el patrimonio no llega a los 3 millones, ¿no? Ustedes no forman parte de esos 23.000 contribuyentes. O sí, igual nos llevamos algunas. Madre mía. Yo siempre respondo lo que dijo... No. Lo que dijo, ya ha vuelto a repetir Juan Manuel Serrat, ojalá tuviera que pagar más, porque indicar que tendría más patrimonio. Me quedo con este cierre simpático de este tema, porque nos vamos al siguiente, que tiene que ver en este caso con la ocupación y que está dejando también grandes titulares en nuestra ciudad. Las mafias de la ocupación extienden sus tentáculos desde las grandes ciudades hacia los pueblos. El Periódico de Aragón. El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva pide endurecer las penas por ocupación. La preocupación de los ciudadanos y la cercanía de las elecciones hace reaccionar al gobierno. La Vanguardia. El PSOE cambiará la ley para desalojar ocupas antes de 48 horas. ¿Por qué se ha tardado tanto en reaccionar? ¿Qué pasará con las casas ya ocupadas? ¿Qué opina la otra parte del gobierno? Pues estas son algunas de las... he de decirles, tanto a ustedes como a los que nos están viendo, que estas imágenes de ocupación llegan directamente del desalojo de Pignatelli 67 que ha habido, quiero decir que son oficiales, nos dejan los cuerpos de seguridad del Estado, han pasado a los medios, para que también sepan ustedes y vean, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido. El caso de Zaragoza era, el desalojo se producía por el estado del inmueble, pero bueno, al final lo que queremos hablar es de ocupación, y al final lo que queremos hablar es de que también desde el Gobierno Central se apuesta por los desalojos, cosa que a principios de legislatura, queridos tertulianos, no era así. Más bien al contrario, desalojar era una cosa que nos íbamos un poco de madre. ¿Qué es lo que está cambiando de nuevo el proceso electoral? ¿O es que se han dado cuenta realmente, que puede ser, ¿no?, que la ocupación realmente puede ser un problema, no solo por los que ocupan, sino por los que están, ¿no?, al lado? Y aquí también me van a permitir, va a empezar el señor Domínguez, porque es que además, pues está muy cerca. Yo vivo en Pignatelli 60. Claro. Fíjate si estoy cerca. ¿Usted es vecino? Y conozco, sí, llevo 6 años con un piso alquilado allí. Sigo vivo. Y allí hay gente maravillosa, como en otros sitios, y gente muy maja, y gente pues que va y viene y entra y sale. El problema de la ocupación, lo primero, que te metes en algo que no es tuyo.
para empezar. Y ese dueño pues tendrá un problema, que hay bancos, que hay mil historias, desde luego, pero tú te metes a una propiedad que no es tuya. Luego lo segundo, ese no es el problema, por lo menos lo que vivo yo allí, y vuelvo a repetir, allí hay gente muy maja. Y yo estoy bien allí, de verdad, que llevo 6 años, me encuentro aquí tranquilamente y tengo allí mis vecinos que hay de todas las etnias y de todas las... Y yo estoy bien, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Pero aquí el problema está en que quién ocupa ese piso y luego lo realquila. Ese es el problema. Y allí hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, vuelve a las 8 de la tarde y tiene que pagar un alquiler que ni siquiera es de él. O sea, sin ninguna garantía. El otro día en esta Igual ocupación, y ahora lo que estamos hablando de que usted dice, ¿por qué se ha cambiado? Pues porque hay un proceso electoral, pero si esto no hay quien se lo trague. Es que el problema de la ocupación, que es muy social, es muy social. No puede, es que no puede ser... haber también una intención real, oye, de ponerle a esto una figura normativa y que no... Hace días nosotros hemos hecho, yo digo, por lo que a mí me toca y lo que yo he vivido en las Cortes, Sí. haya habido varios partidos que han estado impulsando propuestas para cambiar la situación de la ocupación y que haya penas y que desde luego se pueda sacar a una persona, como estaban hablando ahí, en 48 horas. Eso se ha intentado hacer, no se ha hecho. Ahora viene un proceso electoral y ese proceso electoral les va a obligar a muchos. Porque claro, es que el quid de la cuestión es que aquí antes se ocupaban pisos viejos, se ocupaban pisos que estaban deteriorados y la gente no decía nada. ¡Ay, la mar salada! Ahora resulta que la segunda vivienda de gente que ha estado defendiendo todo esto ahora se está ocupando también. Anda, esto pasa como el de la bicicleta. Te voy a poner un ejemplo del de la bicicleta. Esto llega en la guerra civil en Teruel y llegan a un pueblo al Mas de las Matas. Y llega el ejército de Lister, tal, y dicen que iban a intervenir todo, porque eran anarquistas y había que intervenir. Bueno, Lister era comunista, pero entiéndame, que había que intervenir. Y dicen, sí, hay un par de vehículos y las bicicletas. Y van por todas las puertas cogiendo las bicicletas. Y a lo que llegan a una puerta, dicen, van a coger esa bicicleta y dicen, ¡no! ¡Que esa es mía! Claro. Es que es muy bonito jugar cuando no te toca, pero es que ahora esto está tocando ya. Y la verdad es que hay determinadas situaciones donde se tendría que hacer tanto desde las administraciones como desde las ONGs, como desde muchos ámbitos, se tendría que hacer una política de alquiler bajo, de alquiler barato, que ayudaran los ayuntamientos. Pero lo que está ocurriendo con el tema de la ocupación, me meto porque me da la gana, en una propiedad que no es tuya, o la realquilación. Resulta un señor ocupa una vivienda y luego la alquila a otros. Eso es una barbaridad. Intención de todo esto, opinión también en este caso para el presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza, que además también le llega y de cerca. Nos llega porque nos vienen... Claro. Primero voy a hacer una declaración, ¿no? Si es una ocupación vivencial, o sea, en una familia que se tiene que meter donde puede, y no hablamos de un chalet de segunda residencia, sino en un piso de la Sareb, que intervengan los servicios sociales. Claro. Si es una ocupación delictiva, policía y jueces. Pero hay que hacer normativa. Yo creo que está claro, Está claro. Segundo, no se dice todo y hay que decirlo. Sí. Entran en mi casa que estoy yo viviendo, denuncia a la policía y antes de 24 horas están desalojados. Mi casa, título de propiedad, mi casa. La mayoría de las consultas de la oficina que se abrió en convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados se refieren a inquilinos que incumplen el contrato de inquilinato y luego no se van. Con lo cual no puedes abogar por tu primera residencia. Exacto. Y luego lo que dijo el subdelegado del gobierno, la policía, eso nos lo ha dicho y es evidente, no puede desalojar un sitio donde, salvo que haya delito flagrante, donde el propietario no ha presentado denuncia de ocupación. Entonces, claro, es un problema del que lo sufre, evidentemente ya hay zonas más castigadas que otras, pero hay que verlo en su conjunto. Si se acelera, un problema también de desinformación, por lo que estoy claro, viendo, mucha desinformación. Y luego una cuestión que es que lo que el gobierno está anunciando es que determinados plazos procesales se acorten, porque estamos en un estado de derecho. Abogados, procuradores, etcétera, etcétera. Intervención de la justicia, atestado, o sea, de la policía, policía judicial, etcétera, etcétera. Y desde luego, y vuelvo a decirlo, si es una ocupación por motivos de delincuencia,
desalojo inmediato. Toda la fuerza de la ley. Ahí no hay medias tintas. Y desgraciadamente lo que ha pasado en la zona de Pignatelli y alrededores, no estamos hablando de ocupación vivencial, una familia que entra con sus hijos y lleva una vida vecinal normal. Estamos hablando de otra cosa: tráfico, prostitución, tráfico de drogas, broncas, delincuentes habituales, gente fugada, etcétera, etcétera. Como se suele decir, corrida de otras ciudades, que acaban en eso. Eso se dejó de la mano. Y las instituciones también tenían que haber hecho un esfuerzo antes, y no es que lo diga yo, lo dicen los propios vecinos y de las asociaciones federadas que hay por ahí. Aparte de que los partidos políticos en varias exposiciones en Cortes han planteado medidas, unas proactivas, otras que puedan llevar, algunas otras utópicas, no lo sé. Aparte de que esto ha sido una realidad en esta legislatura, la ocupación en España se ha disparado un 46%. O sea, hay una media de 49 denuncias, de entre 45 y 49 denuncias. Sí, es una barbaridad. Por ocupación. Entonces, yo creo que aquí esto debe ser un trabajo un poco de todos, ¿no? Ahora bien, por ser constructivos, por terminar esta tertulia también de forma constructiva, si parece ser que la ocupación es un problema, si parece ser que ha llegado ya al Congreso y que Sánchez propone un desalojo en 48 horas, ¿cuáles serían un poquito las medidas que deberíamos de seguir? Más allá de las elecciones, quitando el interés, ¿no? Ustedes, como ciudadanos, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Poner televisión, llegar a su casa, tener un folleto? ¿De qué manera a ustedes les gustaría también, oye, tener una información de, igual que en caso de infarto hay un código, ¿cuál sería el código en caso de ocupación, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría leer, ver, escuchar? Señor Arnal. Yo ya lo he dicho antes. Tu casa ocupada porque tú habitas, denuncia a la policía y actúan en 24 horas. No dicho por mí, sino dicho por la propia policía y el propio fiscal y los fiscales en Zaragoza. ¿Qué nos gustaría? Yo voy a ser más proactivo, ¿no? En el nuevo plan que está implementando el gobierno con fondos europeos, estatal, hay 1.000 y pico millones de euros para vivienda de alquiler social. Evidentemente pasa a las comunidades autónomas y luego a los ayuntamientos. Y aparte los fondos que pongan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Eso supone, claro, no es inmediato construir ese tipo de viviendas, estamos hablando a dos años vista. Sale ahora en el 23. En Zaragoza sería por los famosos cacahuetes de la Expo y otras promociones que está llevando el ayuntamiento, ¿no? Hablo de Zaragoza. Pero esto va. Es evidente que eso cumple lo que se llamaría la ocupación vivencial, o sea, que los que necesitan verdaderamente el piso para vivir, ¿no? Lo otro, vuelvo a decir que la única solución es la solución y además ha actuado jurídica así, y penal. Decir, se ha actuado así, insisto, Pignatelli 67 era un caso del edificio en sí, se actuó en 24 horas, servicios sociales, fue en el albergue, quiero decir, no fue el mismo tema de la ocupación como tal, de levantarte y decir al día siguiente que te digan los vecinos, oye, que aquí hay alguien que no eres tú, ¿no? En ese caso. Vuelvo a la parte constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Por dónde deberían pasar las siguientes acciones? Ahora que Sánchez... A ver, yo lo primero que quiero decir, yo soy liberal, no me escondo en decirlo. Yo tengo una vivienda, me ha costado un dinero, me ha costado un esfuerzo y en mi casa mando yo. Y en mi casa entra quien digo yo. Porque me ha costado un esfuerzo y hay gente que invierte en un banco, hay gente que invierte en un coche, hay gente que invierte en una finca y hay gente que invierte en un piso. Y como liberal, pues vuelvo a repetir, que quiere los servicios sociales negociar conmigo que mi vivienda está cerrada o está sin utilizar o es segunda vivienda, tercera o si quiero tener 14. ¿Entiendes? Pues lo negocia conmigo. Yo a lo mejor me puede interesar en un determinado momento pues un alquiler más bajo a más largo plazo y que esos pisos hay una red de pisos, las asistencias sociales, la asistencia social sí. O tantos dineros que nos dejamos aquí en anuncios y en el no es no y en todas estas cosas que son leyes que se han producido, pero son 500 millones de euros lo que tiene el ministerio de la señora Montero. Oye, que se pueden hacer muchas cosas, pero que yo esté dejándome mis ahorros y mi esfuerzo porque todo no viene del aire. Y la mayoría de la gente que tiene 2 y 3 pisos, la inmensa mayoría de la gente, es porque ha decidido invertir sus ahorros en eso. La inmensa mayoría. Pues oye, que negocien con los ayuntamientos, con los asistentes sociales, y a lo mejor me puede llegar a interesar. Pero en mi casa entra quien digo yo. Bueno, pues yo creo que poco más queda. Bueno, permíteme que los 500 millones está todo el dinero de las bajas por maternidad,
todo el tema de la Sí, los anuncios de televisión, ahora esta cantidad no de dinero que seamos nos estamos así, dejando, no. porque las cifras hay bueno, que yo es un ministerio que estaba muy bien donde estaba y que yo eliminaría, pero no con el por ministerio. supuesto que lo Pero dentro de los eliminaría. 500 millones Yo lo eliminaría, está hablando la política real de igualdad, bajas de maternidad, pero eso estaba hay antes, que ser prudente. Pero eso estaba antes en otro sitio. Claro, pero ahora está en ese ministerio. No, claro, está en ese ministerio porque había un pacto y está porque tenía que estar esta señora en ese ministerio, que es un desastre, por supuesto. No voy a entrar. Bueno, un desastre. Qué pena, se nos acaba el tiempo. Gracias a los dos, de verdad, por estar hoy en esta tertulia de los viernes y sobre todo, pues al final un poco por opinar todo lo que va a lanzar una servidora. Ramiro, gracias. Vale. Manuel, gracias.